Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me han pedido que me extienda hablando del tema del darwinismo y también vinieron algunos cientificistas a sacarme de la ignorancia con la luz de su sabiduría. Gracias, muy amables. Por ahí yo leí más libros de lo que ustedes vieron en su vida, pero gracias por venir a iluminarme con la luz de la ciencia, sacarme de las tinieblas de mi ignorancia. Son muy amables. Am, Hay que aclarar una cuestión. Yo no dije que el darwinismo todavía se siga usando, siga al uso, o que yo no esté al tanto de los avances que hubo en el neodarwinismo. Dije que el darwinismo es charlatanería pseudocientífica, que no es lo mismo. Y lo fue desde el momento de la publicación del origen de las especies. Lo que pasó es que se lanzó, acompañando a ese libro, una enorme campaña de propaganda para reescribir la historia de la biología. em, Como que se convirtió a Darwin en el Newton de la biología, que produjo una revolución científica o incluso llevó la ciencia a la biología, donde antes no había más que tontos escribiendo tonterías tomadas de la Biblia. Eso es una completa mentira. Y para desmentir esa mentira basta con leer un solo libro, El origen de las especies, que es en un 99% son citas y comentarios a naturalistas previos, la mayor parte de ese libro. Yo tengo no voy a mencionar el autor para no darle publicidad. Yo tengo en mi biblioteca un libro que se llama Historia de la Biología y la primera línea del primer capítulo es la fecha de nacimiento de Darwin. O sea, ahí empieza la historia de la biología para este autor y repite todas las mentiras que ya no sabemos de memoria, de que antes no había más que tontos creacionistas que se enojaban con este genio de la biología porque su infinita sabiduría superior no lograban entenderlo. Todo esto es una completa mentira. Cuando se publicó El origen de las especies, en el mundo académico pasó sin pena ni gloria. Una de las pocas reseñas académicas ilustradas que tuvo decía que todo lo que tiene de cierto no es nuevo y todo lo que tiene de nuevo no es cierto. Y es un muy buen resumen de lo que es ese libro. Todo lo que tiene de cierto no es nuevo. La evolución biológica no la descubrió Darwin, es una idea que venía dando vuelta desde siglos, fue ganando peso. El mecanismo de la selección natural no fue el primero que lo propuso. Eh, la observación de que las especies están ramificadas en una forma de árbol ya se conocía. La proporción entre las variaciones de las especies a los obstáculos geológicos ya se conocía. Todo lo que tiene de cierto ese libro no es nuevo. Y todo lo que tiene de nuevo, la charlatanería racial transformada en la hipótesis de la esterilidad de los híbridos, que es la afirmación pseudocientífica de la teoría racial a la que era adepto Darwin, de que la cruza de raza produce seres inferiores, llevada a la cruza de especies. No tiene el menor fundamento científico y no han tenido la menor evidencia a su favor. Em, la idea de que los instintos son hábitos heredados, también tomado de la teoría racial, em, etcétera. La visión central de la naturaleza como un reparto de recursos, tomado de la pseudociencia del maltusianismo, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene de nuevo no es cierto. Ese libro. Ese libro, que pasó sin pena ni gloria originalmente en el mundo académico, empezó a tener una difusión entre la prensa revolucionaria. Se empezaron a hacer editoriales que editaban pornografía, panfletos antisemitas, empezaron a editar El origen de las especies y se empezó a hacer popular entre esos sectores, anarquistas, protofascistas, protocomunistas. De ahí lo tomó por ejemplo Hitler, de esas lecturas. Hasta que en el siglo XX lo adopta la Sociedad Eugenésica de Estados Unidos, lo adopta como parte de su biblioteca básica y ahí es donde lo cuelan en las universidades y empiezan a reescribir la historia de la biología y a mostrar a este gran genio que revolucionó la biología y
a llamarle neodarwinismo a la verdadera teoría de la evolución, que es como llamarle a la teoría de Galileo neogeocentrismo. O sea, el nombre es completamente engañoso para hacer creer que es una versión mejorada de la misma teoría y no una teoría completamente distinta que la de Darwin. El darwinismo se basa en un puñado de falacias. Una es el ataque ad hominem de cualquiera que no acepte la teoría pseudocientífica de Darwin es porque es un creacionista, un fanático religioso. Con lo cual desdeñan a los verdaderos detractores de la teoría, confundiéndolo con chiflados religiosos. Esta es probablemente la verdadera razón por la que en las escuelas de Estados Unidos enseñan tanto la pseudociencia del darwinismo como la pseudociencia del diseño inteligente. O sea, es básicamente el bipartidismo llevado a la biología. Y la otra es la confusión sistemática y estrategia entre evolución biológica y darwinismo. El darwinismo es una interpretación del hecho de la evolución biológica. La evolución biológica es un hecho que se puede observar de mil modos. En el registro fósil, en la embriología comparada, en experimentos con bacterias, etc. Es un hecho observable. El darwinismo, la teoría de Darwin, es una interpretación del hecho. Y esto es tratado simultáneamente como si fuesen sinónimos o como si no. Yo he tenido una discusión con un darwinista que empezó dándome las evidencias a favor de la evolución biológica, como si evolución biológica y darwinismo fuesen sinónimos. Y cuando yo ataqué, bueno, pero yo no estoy negando la evolución biológica, me dijo que yo era un ignorante religioso que estaba confundiendo el darwinismo con la evolución biológica. En la misma conversación, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo refutás a alguien que afirme y niega la misma cosa? Diga lo que diga, le está dando la razón, porque sistemáticamente confunde blanco y negro. Confunde el darwinismo, son y no son al mismo tiempo sinónimos. Y evolución biológica son al mismo tiempo y no son sinónimos. Entonces, con esta charlatanería uno nunca puede discutir el verdadero punto. Y a medida que la biología avanza, en el neodarwinismo se va atribuyendo. Darwin lo hizo. Todos los nuevos descubrimientos ya los había anticipado este gran genio de la biología que fue Darwin. Por ejemplo, un canal de divulgación científica afirma que Darwin descubrió que la selección natural era el único mecanismo de la evolución biológica, en contra de lo que afirmaban los ignorantes de su época, fanáticos creacionistas y tontos anticientíficos, porque todo religioso es un tonto anticientífico, que creían que la evolución se producía por variaciones hereditarias de lo que habían hecho los antepasados. No importa que el origen de las especies tenga un capítulo entero dedicado a afirmar exactamente lo contrario. Darwin fue el que descubrió eso. Estos son los métodos que usan. La confusión entre la interpretación del hecho y el hecho. Toda evidencia empírica a favor de la evolución es interpretada como una prueba a favor de la interpretación de Darwin de la evolución biológica. Del mismo modo que el alarmista climático toma todo desastre natural como una prueba del cambio climático, incluso los que no tienen nada que ver con el clima, como el tsunami del 2004. Del mismo modo que todo el maltusianista ve a todo pobre como una prueba de la sobrepoblación, el marxista como una prueba de la lucha de clases, de la explotación capitalista, y así. Y el fanático climático como una prueba de la pobreza causada por el cambio climático. No es por casualidad que todas esas pseudociencias tengan partidarios básicamente a las mismas personas, sean todos maltusianistas, darwinistas, alarmistas climáticos y alguna forma de marxismo, porque todas son básicamente son pseudociencias basadas en los mismos sofismas.
¿Cómo se produce realmente la evolución biológica? Yo creo que todavía no hemos descubierto el verdadero mecanismo y la charlatanería del darwinismo adoptada oficialmente ha impedido el verdadero avance en la biología. Ha impedido la verdadera discusión. Yo creo que todavía no lo descubrimos el mecanismo. Quizás no haya un mecanismo, quizás la selección natural sea uno de ellos, pero yo creo que todavía no lo hemos descubierto el verdadero mecanismo. Um, Me dicen que China tiene un ejército hoy mucho más disciplinado que el de Estados Unidos. Y sí, el problema es que se entiende por disciplina. Hay dos formas de disciplina. Está la transformación del soldado raso en un mecanismo perfectamente aceitado, perfectamente funcional, que es propio de los regímenes totalitarios. Y hay una disciplina de la estructura que en toda la línea de mando y en los civiles, en el apoyo económico, en todo eso, tiene que tener cierta elasticidad, tiene que ser pragmática, tiene que adaptarse a los cambios. Y en esto los regímenes totalitarios son espantosamente malos. Y hay que... A mí no me preocupan las diferencias entre Estados Unidos y China, sino sus semejanzas. El hecho de que Estados Unidos se está pareciendo demasiado a China. Esta fue la razón por la que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. En África, Rommel podía tener los soldados más disciplinados en la historia, el sueño de un general, pero los tanques no tenían gasolina. Los tuvo que enterrar en la arena y usarlo como artillería, porque no tenía combustible para los tanques de guerra. Es esa disciplina de los soldados rasos las que tienen los regímenes totalitarios como el chino, y no son muy buenos para guerras grandes y complejas ese tipo de ejércitos. Me han preguntado en el chat del video que subí al canal principal ayer en qué estado están varios proyectos que comenté. El libro que iba a publicar el mes pasado, dije que iba a publicar el mes que viene, ¿cómo está? Denme algunas semanas más, quiero pulir algunos detalles. Prefiero no cumplir con la fecha y no publicar algo prematuro lleno de errores. La serie del psicoanálisis, ¿en qué quedó? Ya no tiene sentido continuarla como serie. La voy a subir en algún momento de este año. Voy a subir un video largo de un tirón, un video de 1 hora, porque no tiene sentido continuarlo como una serie de videos. Ya el último creo que fue hace un año. No tiene sentido. Y me preguntan qué pienso en general de los fatalistas históricos, ahora que terminé con la serie de 4 videos, serie no planeada, que se dio así. En Filósofos que no están entre las 40 del mazo, me pasé 4 videos hablando todos de los fatalistas históricos. Yo creo que sobreinterpretan hasta qué punto se puede... sobrevaloran hasta qué punto se puede predecir la historia. Yo creo que en la historia se pueden reconocer patrones que se repiten, estructuras generales, pero todos los fatalistas históricos quieren primero viene esto, después viene esto otro, después viene esto otro, ciclos de 80 años, de 250, creo que eso es demasiado. Así como el ajedrecista sabe que hay más partidas de ajedrez posibles que átomos en el universo, esto es literalmente así. Después de la jugada 20 de una partida de ajedrez, estás analizando una posición que probablemente no se había dado nunca antes y muy probablemente no se vaya a repetir jamás. Estás en una posición única. Pero uno reconoce patrones que se repiten, estructuras, estrategias que se repiten, situaciones parecidas. Y yo creo que la historia es predecible en ese mismo sentido. Uno puede reconocer patrones que se repiten y reconocer tendencias. Yo creo que hay dos que son centrales. Una cultura tiende a un mayor desarrollo o a un menor desarrollo, y no hay una tercera opción. Pero creo que los fatalistas históricos quieren hacerla demasiado predecible la historia.
Nos estamos viendo. Hasta la próxima.